Saludos chicos, saludos a todos. Con ustedes el profesor Loyola, Fran Loyola Paz. Es un gusto nuevamente pues estar con ustedes. Y como comprenderán, por estas cuestiones de la cuarentena, pues justamente se me hace difícil grabar los videos pues en las aulas, ¿no? En las aulas de la academia. Entonces vamos a adecuarnos un poquito y vamos pues a hacer la grabación a la antigua, ¿no? Como lo hacíamos. Mira, ahora les he traído una práctica de un tema muy interesante llamado sistema sensorial, ¿correcto? Sistema sensorial. Te comento un poquito. En la UNT, ya sabes que yo trabajo en Trujillo, por lo tanto las clases son dirigidas para alumnos pues, de la UNT. Pues en la Universidad Nacional de Trujillo, el sistema sensorial no ha sido muy evaluado. Ya se han venido preguntas, pero no como otros temas. Justamente como no es muy recurrente, no solemos, o los docentes, no lo tocamos casi en la prueba. Entonces, pero es un tema muy sencillo, muy fácil de aprender. Entonces, vamos a tocar los puntos más importantes. ¿Ya? Vamos a seguir esta dinámica, vamos a hacer a la antigua. Como si estuvieras en tu cuaderno, ¿no? Entonces tú me puedes seguir ahí y empezamos. A ver, punto número 1. ¿Qué debes saber? Primero debes saber, pues, como todo tema vamos definiendo, ¿no? ¿Cómo está catalogado el sistema sensorial? ¿Cómo definimos a este sistema sensorial? Ya podemos establecer lo siguiente, mira. El sistema sensorial es el conjunto de órganos que básicamente se encargan de dos funciones, ¿ya? Entonces definimos al sistema sensorial. Mira, acá tenemos un montón de colores. El conjunto de órganos, ahí está, ¿ve? Encargados de dos funciones específicas. ¿Cuáles? Por un lado van a captar la información, ya van a captar información, y por otro lado van a interpretar esa información que captas. Interpretar. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo captar algo que interpretarlo. ¿Cómo así? Para yo captar esta información, hago uso de los famosos receptores. Los receptores sensoriales, por ahí lo habrás escuchado, ¿no? Los famosos receptores sensoriales. Y para yo interpretar, ya no voy a hacer uso de receptores. Para yo interpretar, hago uso de el sistema nervioso central. ¿Ya? El sistema nervioso central. Muy bien. Este receptor para que pueda activarse, necesita en primera instancia necesita la acción de un estímulo. Ya, estímulo. Cuando llega este estímulo puede ser, ya sabes, externo, o en todo caso puede ser que interno, ¿ya? Puede ser interno. Entonces, cuando llega el estímulo, ya sea externo o ya sea interno, el receptor se va a activar. Y pues la activación de este receptor hace que a través de una vía la información captada pueda interpretarse ¿en dónde? En el sistema nervioso central, ¿correcto? En el sistema nervioso central. Ahora, si hablamos un poquito de la estructura del receptor, un receptor puede ser de dos formas, ¿ya? El receptor puede ser una terminación nerviosa, o sea, profe, una dendrita, ¿ya? Puede ser una terminación nerviosa, o sea, hablamos de una dendrita. Ahí está, ve. O puede ser una célula especializada. Ahí está.
Una célula muy especializada, como las células del gusto, ¿no? En las papilas gustativas tenemos células, como las células del oído interno para la audición, las células ciliadas, ya como las células de la retina. Tú sabes que en la retina, la túnica interna del ojo, pues hay una célula que son, o en la fobia central hay unas células llamadas células especializadas, ya, células ciliadas, células de la retina, perdón. Muy bien. Ahora, para que el receptor transmita la información es necesario una vía. Y esta vía se le conoce como vía aferente. Aferente. ¿Ya? No te olvides. Entonces, a partir de ahora, toda vía aferente con A, mira, toda vía aferente con A, toda vía aferente, ¿qué hace? Trae información. ¿Ya? Toda vía aferente lo que hace es traer información. O sea, profe, es del tipo somática. ¿Y a dónde lleva esa información? Al sistema nervioso central. Este interpreta y decide cómo reacciona. Y la reacción va en este sentido, hacia el músculo o hacia los huesos, ¿no? Entonces, a esa vía con la cual respondes no le vas a llamar vía aferente, le llamas vía eferente. Las eferencias salen del sistema nervioso. Las aferencias entran al sistema nervioso. ¿Ya? Muy bien, ahora en el sistema nervioso pasa que aquí, mira rápidamente, tenemos el cerebro. Ya, ahí está el cerebro, tenemos mesencéfalo, protuberancia y por acá cerebelito, ¿no? Por acá médula. ¿Correcto? Entonces por acá podemos nombrar que tenemos cerebro. Por acá tenemos tronco encefálico y por acá tenemos ubicada la médula. Correcto, entonces cerebro, tronco y por acá médula. ¿Ya? ¿Qué pasa? Las aferencias que puedan llegar desde el receptor hacia la médula, cuando tú las interpretas, la interpretación de ello, la interpretación a nivel de médula, ¿cómo le vas a llamar? Le vas a llamar reflejo. El famoso arco reflejo, ¿no? Ahí está, mira, ahora ya lo entiendes. Pero cuando llegas al tronco, resulta que en el tronco hay centros especiales. Entonces llegan vías sensitivas, correcto, llegan vías sensitivas. Pero unas vías especiales, por ejemplo, están los centros respiratorios, ¿ya? Y están los centros cardíacos, centros respiratorios y los centros cardíacos. Entonces, resulta que estos dos, pues, pasa por ejemplo, que yo te pregunto, ¿no? Cuando tú duermes, no eres consciente, ¿no? Pero sigues respirando. Cuando estás durmiendo, tu corazón sigue latiendo. Sigues teniendo reflejos. Por lo tanto, esta parte de la vía que llega a la médula o llega al tronco, le llamamos inconsciente. ¿Ya? Es una vía en la cual uno no es consciente. Inconsciente, ya está. Pero resulta pues, está bien, ¿no? Con N, claro. Inconsciente. Ya, estaba bien, con N. Con N acá. Resulta que, pues, a nivel de cerebro, aquí llega sobre todo centros nerviosos, por ejemplo, sensitivos. Todos los sentidos, ¿no? Audición, visión, gusto, olfato, todos los sentidos llegan acá. ¿Qué más puede llegar? Llega el dolor, tálamo, y puede llegar también la temperatura, hipotálamo. Entonces, estas vías llegan sobre todo a la corteza cerebral, ya corteza cerebral. Y cuando estas vías llegan a la corteza, pues uno ya es ¿qué? Ya es consciente. Uno ya es consciente. Entonces, recién cuando estas vías llegan a la corteza, uno ya es consciente.
Correcto. Entonces, si quieres definir el sistema sensorial, la parte, un estímulo que activa un receptor, esta lleva una información y la información puede ser tanto consciente como inconsciente. El sistema nervioso central, tronco y médula son inconscientes, mientras que el cerebro es que consciente, es la parte consciente del sistema nervioso. ¿Correcto? Ya está. Entonces, así definimos el sistema nervioso. Ahora, ¿qué más? Punto 2, mira, ve rapidito. Vamos a hablar de la clasificación. ¿Por qué? Resulta que los estudiantes, bueno, también me considero ahí estudiante, a veces confundimos y entendemos como que el sistema sensorial es los sentidos. O sea, decimos, ya, sistema sensorial, pues sentidos, ¿no? Pero no es eso, mira. Ya, por acá ponemos, ya, sistema sensorial se va a dividir en dos grandes grupos, ¿ya? En dos grandes grupos. En las sensaciones generales, o también llamadas somáticas, tal vez somáticas, y las sensaciones especiales. Especiales. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que las sensaciones especiales, ellas son las que conocemos como sentidos. Acá encontramos los sentidos. En las sensaciones especiales encontramos los sentidos como la visión, la olfacción, la audición y el gusto, ¿no? Ahí está. Entonces, los sentidos forman parte de las sensaciones especiales. Falta un sentido, el tacto, porque justamente el tacto forma parte de las sensaciones generales o somáticas, ¿ya? Sensaciones generales o somáticas. Muy bien. A ver por acá. Resulta pues que las sensaciones generales o somáticas las vamos a dividir en tres grupos, ¿ya? En tres grupos. Por un lado tenemos en las que participan la piel y le vamos a llamar cutáneas. Le vamos a llamar cutáneas. Las que participan órganos internos y le vamos a llamar viscerales. Y ya está. Y las que participan la función de movimiento, la función de postura, la longitud del músculo, la función propioceptiva, ¿ya? Y ahí aparecen los receptores propioceptivos. Muy bien. Entonces por acá tenemos sensaciones cutáneas, sensaciones viscerales y sensaciones propioceptivas. A ver, las sensaciones cutáneas, vamos con las visceroceptivas, ¿ya? Estas también son llamadas interoceptores o pertenecen a los interoceptores, que son los receptores de este tipo de sensaciones. Las propioceptivas ya te dice que te brindan información, brinda información de qué? Brinda información de la longitud de la postura y del movimiento. ¿De qué? Del cuerpo, movimiento del cuerpo, de los músculos. ¿De qué más? De las articulaciones. ¿Ya? De las articulaciones, ¿correcto? Ya está. Entonces, esos son los receptores propioceptivos. Tienen información propioceptiva, ¿ya? Es con V, información propioceptiva. Muy bien, y las sensaciones cutáneas, a ellas las vamos a clasificar en tres tipos. ¿Ya? Por un lado tenemos las sensaciones que tienen que ver con el tacto.
las sensaciones que tienen que ver con el dolor y las sensaciones que tienen que ver con la temperatura. A ver, dentro de las cutáneas tenemos las táctiles, y acá tenemos 3. Tenemos las que tienen que ver con el tacto propiamente dicha, las que tienen que ver con presión, mira, ve, las que tienen que ver con vibración. Muy bien, así se dividen las sensaciones táctiles, ya, las sensaciones táctiles. Por otro lado tenemos las sensaciones que tienen que ver con el dolor. ¿Cómo se llaman estas sensaciones? Los nociceptores o receptores para específicamente el dolor. Ya, los nociceptores son receptores del dolor. No se olviden, ¿eh? Nociceptores son los receptores del dolor. Correcto, entonces los colocamos ahí. Nociceptores, receptores del dolor. Ahora, tenemos también los termosectores. Sectores, que son receptores de temperatura. ¿Ya? Termosectores son los receptores de la temperatura. Correcto, temperatura. Ya está, los receptores de la temperatura. Muy bien, ¿qué pasa ahora? En el examen de admisión para la UNT, únicamente te van a preguntar por los nombres de estos receptores. Los receptores táctiles para el tacto, la presión y para la vibración. Esos receptores, pues justamente tienen nombre, ¿ya? Y ahí tienes receptores de Meissner, receptores de Merkel, receptores de Ruffini, receptores de Pacini, los receptores de Krauss. Todos estos tienen nombre y básicamente reseccionan tacto, presión, vibración y, por ejemplo, temperatura también, ¿no? Ahí entra Krauss y Ruffini. Correcto, entonces tú te grabas eso y se acabó. Ahora, lo que te decía, los sentidos, ojo, todo esto son sentidos. Los sentidos no es lo mismo que sistema sensorial. Los sentidos forman parte del sistema sensorial, pero también hay otras sensaciones como el dolor, como la temperatura, como la presión, ya, como la propiocepción. Entonces hay más sensaciones. Sensorial no es lo mismo que sentido. Sentido forma parte de la vía sensorial. ¿Quedó claro? Correcto. Ahora, presta atención acá. Las sensaciones cutáneas, ¿por qué se les llamó cutáneas? Porque las sientes a nivel de piel. Correcto. Entonces, a nivel de la piel, tú puedes sentir que el tacto pasa si yo toco, siento tacto, ¿no? Pero si yo toco fuerte, ya siento presión. Pero si yo toco y hago movimientos, siento vibraciones, ¿ya? Pero también a nivel de piel, ¿qué pasa si aprieto fuerte? Ya siento presión, pero si sigo apretando fuerte, ya me paso y siento que dolor. Y puedo también a través de la piel sentir el medio externo. Por eso hablamos de temperatura. ¿Ya? Correcto. Entonces, tú te memorizas estos receptores y se acabó el problema. Entonces, pues vamos a hablar de estos receptores, ¿ya? Punto 1. Por acá. Ya por acá vamos viendo los receptores más importantes. Pues vamos viendo los receptores más importantes. Mira, ve, tú ahí en tu casita, sacas tu hojita y vas copiando. Qué bonito, ¿no? 3. Ya vamos viendo los receptores especiales. Receptores para el examen de admisión. Entonces, ¿qué receptores te preguntan? ¿Ya? ¿Cuáles son los receptores que te sirven para el examen de admisión? Ya, por un lado tenemos los receptores del tacto. Ya, 3.1 vamos a analizar los receptores para el tacto. Muy bien, ¿qué receptores encontramos con respecto al tacto? Aquí los vamos a dividir en dos grupos, ya, en dos grandes grupos. A ver, hay receptores que hablamos que responden rápidamente.
¿Cómo así? Ni bien te tocas, pum, sientes el dolor. O sientes la sensación, perdón, sientes la sensación. A esto les vamos a llamar de adaptación rápida. ¿Ya? Pero hay otro grupo de receptores que demoran en responder. Y le vamos a llamar de adaptación ¿qué? Lenta, muy bien, de adaptación lenta. ¿Qué receptores son de adaptación rápida? Facilito, tenemos a dos. Dos muy importantes. Por acá tenemos los corpúsculos de Meissner. Corpúsculos de Meissner. Ahí está. Y por acá tenemos los plexos. ¿Te acuerdas que era un plexo? Cuando vimos sistema nervioso, hablamos un poquito de plexos. ¿Te acuerdas? Sistema nervioso periférico, obvio, porque mira, este sistema nervioso central y todo lo que sale del central, incluyendo el receptor y la vía aferente, es sistema nervioso periférico. Este es un nervio. Ahora estoy recordando, mira, ve, que a esto, en el mundo universitario, nosotros le solemos... Tú le llamas vía aferente o somática. Nosotros le solemos llamar primera neurona. Hablamos de la primera neurona. ¿Correcto? Y esta primera neurona, por ejemplo, la primera neurona para la vía del dolor. Si repasas o si ves, te invito a ver mi repaso del sistema nervioso. Ahí te hablo de la vía del dolor. La vía del dolor también es llamada la vía espinotalámica, que empieza en la corteza, baja hacia el mesencéfalo, pasa por el tálamo, se va hacia el cerebelo y luego regresa, ¿no? Y por acá hace la famosa decusación de la vía piramidal. ¿Ya? Decusación de la vía piramidal. Muy bien. Entonces te decía que plexos es la agrupación de ¿qué? De núcleos. Es la agrupación de sustancia gris. ¿Ya? La sustancia gris, o sea, los somas de las neuronas. Mira, acá tienes dendritas y este sería el soma, ¿no? El soma de las neuronas se va agrupando y va formando ganglios en la vía periférica. Y varios ganglios se agrupan y en conjunto se le llama plexos. Y esos plexos son los plexos del pelo, llamados plexos del folículo piloso. Ya, plexos del folículo piloso. ¿Correcto? Muy bien, entonces estos dos son los receptores de adaptación rápida. ¿Ya? Receptores de adaptación rápida. Básicamente van a reaccionar. Por ejemplo, mira, acá hay vello. Y tú pasas tu dedo por el vello y vas a sentir una sensación instantánea, ¿no? Instantáneamente sientes esto. ¿Por qué? Porque son de adaptación rápida. ¿Cuáles son de adaptación lenta? ¿Ya? ¿Cuáles son de adaptación lenta? Tenemos los famosos bulbos de Merkel. ¿Ya? Los bulbos de Merkel. Entonces por acá tenemos los bulbos de Merkel. Vamos a ponerlo en negrito. Por acá tenemos los bulbos de Merkel. Muy bien. ¿Y cuál más? Y los corpúsculos de Ruffini. ¿Ya? De Ruffini. Estos son de adaptación lenta. Pero ambos te sirven ¿para qué? Para reseccionar la vía táctil. No te olvides, receptores de tacto. Son 4. ¿Ya? Meissner. Esto está en el vello, no te olvides. Pero tú memorízate esto. Meissner, Merkel y Ruffini son receptores para el tacto. ¿Cuál es la mnemotecnia acá? Mira, ¿cuál es la mnemotecnia? Tacto, acuérdate de la vaquita. ¿Qué dice la vaca? Dice pero muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿M de qué? De Meissner. ¿M de qué? De Merkel. Meissner. Correcto, Meissner. Por acá tenemos a Merkel. ¿Y U de qué? De Ruffini. Ya, la U de Ruffini. ¿Ya está? Mira qué sencillo. Ya a esto le agregas el pelo. Por lo tanto, plexos del folículo piloso. Muy bien. ¿Dónde van a estar ubicados? Bueno, este ya está en el vello, ¿no? Los plexos del folículo piloso están
sobre el pelo, ahí no hay ni que darle, ¿no? Eso está fácil. Están sobre el pelo, ahí no hay problema. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es la ubicación del resto? ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la ubicación de estos receptores? No te olvides, ¿eh? No te olvides, si son receptores de tacto, por lo tanto estamos hablando acá una sensación cutánea. Luego vamos a ver receptores de presión, de vibración, de dolor, de temperatura. Eso es lo que te pregunto, ¿no? Esto ha sido como una introducción, ¿no? Para que te ubiques en dónde estamos. A ver, ¿qué zonas del cuerpo pueden reaccionar al tacto? Zonas, por ejemplo, el pulpejo del dedo. Pulpejo de dedo, ¿no? La parte de la yema de los dedos. Pulpejo de dedo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más puede reaccionar al tacto? ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, la palma de las manos. Palma de mano. Ya, palma de mano. ¿Qué más? ¿Qué otra zona? Los párpados. Párpados, párpados. ¿Qué otra zona puede resonar? La planta del pie, por ejemplo. La planta del pie. ¿Qué otra zona crees tú que pueda tener bastante sensibilidad para el tacto? La punta de la lengua, esa no. Correcto. Punta de lengua. De lengua. Y las zonas sexuales, ¿no? Las zonas de excitación sexual. Por ejemplo, a nivel de la mujer, el clítoris. Y a nivel del hombre, por ejemplo, el glande, ¿no? O en todo caso, el prepucio. Entonces, son estas zonas. Recuerda que pelo es solamente para esto, ¿no? Folículo piloso en el vello o en el pelo. Ahí está. Muy bien, entonces son estas zonas donde abundan los receptores. ¿Para qué? Para el tacto. Muy bien, vamos por acá. 3.2. 3.2. 3.2. Vamos viendo los receptores ahora ya no de tacto, sino vamos viendo receptores de ¿qué? De presión. ¿Ya? Vamos viendo receptores de presión. De presión. Acá memoriza que para la presión va a actuar Meissner. Mira, acá lo voy a colocar. Para cuestiones de presión, memoriza esto, ¿ya? Los receptores de presión va a actuar Meissner. Va a actuar Meissner. El folículo piloso no. Va a actuar Ruffini. Perdón, va a actuar Merkel. Las dos M, ¿ya? Va a actuar Merkel. Y le vas a agregar, mira, presión con P. Le vas a agregar Pacini. ¿Ya? Le vas a agregar Pacini. Entonces, esos son los tres receptores de presión. Entonces, con eso que te quiero decir que, por ejemplo, Meissner tiene dos funciones, tacto y presión, ¿ya? Merkel también tiene dos funciones, tacto, adaptación lenta, pero también son receptores de presión, ¿ya? Ruffini también es receptor de temperatura, ¿ya? De calor sobre todo. Ruffini es receptor de calor, ten en cuenta eso. Y Pacini también es receptor de vibración. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ¿en qué órganos o en qué zonas del cuerpo están los receptores de Pacini? Porque Meissner y Merkel ya están acá, ¿no? Meissner y Merkel ya están acá. Entonces, ¿en qué zona del cuerpo están estos tipos de receptores? Colocarlo por acá. Ya, vamos a colocarlo por acá. ¿En qué zona del cuerpo pueden estar? Sobre todo, como son de presión, vamos a encontrar en órganos que se puedan inflamar. Por ejemplo, tendones. Tendones. Yo cuando hago mucha presión, tiendo a inflamar. ¿Dónde más? En músculos. Músculos. ¿Dónde más? En el hueso, en la capa externa del hueso. A eso le llamamos periósteo. Periósteo. ¿Dónde más? En algunos órganos internos, como por ejemplo páncreas, y por ejemplo lo que viene a ser la vejiga. Está. Estos órganos, por ejemplo, la vejiga, ¿qué pasa si hay mucha acumulación de orina? Suele inflamarse, ¿no? Entonces suele avisar parte de la fisiología de la micción
te dice que para que pueda haber una micción debe reactivarse los receptores de Pacini. Ya, por ahí lo puedes asociar. Muy bien, vamos viendo los receptores ahora. 3.2. Vamos por acá. Vamos viendo 3.3, perdón. Los receptores de vibración. Los receptores de vibración. Ya, vibración. Los receptores de vibración. ¿Qué pasa acá? Facilito nada más, ¿no? No hay que hacernos mucho reborde. Hay dos receptores de vibración. ¿Ya? Ya te los había adelantado ya. Meissner y Pacini. ¿Ya? Meissner y Pacini. Entonces presta atención. Meissner ya lo tenemos acá. Mira, Meissner es receptor de tacto. Meissner es de presión y al mismo tiempo Meissner es de vibración. Pero Pacini es el nuevo. Pacini es para presión y para vibración. Ruffini es de tacto y es de calor. ¿Ya? Lo vamos a ver ahorita. Entonces por acá vamos viendo los receptores de 3.4, los receptores de temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Ya? ¿Qué pasa con la temperatura? Vamos viendo receptores para la temperatura. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa acá? Los receptores de temperatura, hay dos cuestiones, ¿ya? Hay dos tipos de temperatura. Pues, ¿qué pasa si está muy baja la temperatura? Sientes frío. Si está muy alta, sientes calor. Entonces, ¿qué pasa acá? Mira, tenemos una temperatura mayor de 10 grados Celsius, pero menor de 32. Algunos libros dicen 40, ¿ya? Vamos a dejarlo en 32. 40 es válido también, ¿no? Hay una preguntita ahí que le he visto con 40, pero 32 es válido. Entonces hablamos de frío. Correcto. Si la temperatura está entre 10 grados Celsius, mayor de 10, pero en 32, tú sientes frío. ¿Cuáles son los receptores de frío? Son los receptores de Krauss. Muy bien, pero ¿qué pasa si la temperatura es mayor de 32, pero es menor de 45 y algunos dicen 48? A esto ya le llamas calor. Calor. ¿Cuáles son los receptores de calor? Los receptores de calor son Ruffini. Correcto. Entonces, mira, ve, tú te sabes esto y se acabó, ¿no? Respondes el examen, te sabes este cuadrito y ya está. Entonces, para la pre, hijo, es suficiente con esto. Ya para la pre es suficiente con esto. Entonces, no te olvides, dos receptores más Krauss, único receptor de frío. Ruffini es receptor de calor, pero también Ruffini es receptor de ¿qué? Es receptor de tacto. Mira, Ruffini también es receptor de tacto. Ahí está. Entonces tú te grabas esto y ya se acabó, ¿no? Puedes resolver básicamente preguntas. Con que te sepas esto, con que te sepas un dato adicional, te doy acá, ya me acordé, un dato adicional. Por ahí en clase un alumnito, me acuerdo que 2 veces he hecho este tema, un alumnito me dijo, profe, ¿qué pasa si la temperatura es menor de 10? ¿Eso es frío? ¿Y qué pasa si la temperatura es mayor? La temperatura es mayor de 48. Profe, ¿ahí ya es mucho calor? No. Cuando esto ocurra, cuando la temperatura sea mayor de estos parámetros, esto ya no te da ni frío, ya no te da ni calor, esto te genera dolor. Ya, esto te genera dolor. Ten en cuenta esos detalles, ya, ten en cuenta esos detalles. Entonces, ¿cómo se llaman los receptores de dolor? Los receptores de dolor son los nociceptores. No te olvides, receptores de dolor, nociceptores. Muy bien, déjame compartirte estos últimos minutos un cuadro resumen, ya, un pequeño esquema para que veas la ubicación. A veces es bueno hacer uno que otro dibujito para que veas la ubicación de estos receptores, ¿ya? Resulta que la piel, no te olvides porque estos son receptores de ¿qué? De piel, ¿no? Todo lo que estamos viendo, todos estos receptores son receptores de ¿qué? De piel, están en la piel. Entonces, la piel, tú sabes por tu teoría, tiene 2 capitas, ¿ya? 2 capitas.
La primera capa, la capa externa, obvio. ¿Cómo se llama? Yo sé que tú sabes, se llama epidermis, correcto. Entonces, la primera capita, esta, la capa superior, se llama epidermis, correcto. Epidermis. Y la capa inferior se llama dermis. A ver, todo ciclero que se respeta, bueno, suena un poco despectivo, ¿no? El término ciclero es para el alumno, pues a veces lo utilizamos los docentes para referirnos a un alumno en son de broma, ¿no? Son de broma, pero es un alumno pues que ya tiene varios ciclos preparándose. Yo entiendo que ha repasado, entonces debe tener el conocimiento por obligación, ¿ya? Pero, a ver, si tienes varios ciclos, hijo, pues debes sentirte... Para mí es un sinónimo de superación, es un sinónimo de perseverancia, de que sigues ahí, sigues luchando, ¿no? Entonces, si te dicen ciclero, pues siéntete orgulloso, ¿no? Estás superándote. Correcto. ¿Cuántas son o cuáles son los estratos de la piel? Todo alumno que ya tiene sus ciclos por delante, que ha recorrido el mundo pre, debe saber. A ver, el primer estrato de la epidermis, las capas de la epidermis, se llama el estrato basal. Ya está. Luego del basal tenemos el espinoso. Luego tenemos el granuloso. Luego tenemos el estrato lúcido. Y por último terminamos con el estrato córneo. ¿Estos que son? Capitas o estratos de quién? De la piel. Ya son los estratos, perdón, del epidermis. ¿Qué más encuentras en epidermis? En epidermis encuentras el vello, ¿no? Mira, ahí está el vello. Los famosos pelo, o también llamados folículos pilosos. Pero mira, pasa que por acá tenemos un gran folículo que ha crecido hacia la profundidad. O bueno, en el corte estamos viendo esta profundidad. Ahí está. Mira, ve, ¿esto qué es? El vello, o sea, profe, el pelo. Correcto. Y te decía que la piel tiene varias capas, porque son todas estas capitas, mira, son células. Son todas estas células, y tú las vas a ver acá, pues, ya son todas estas células que están por acá. Y vamos a dibujar ahora los núcleos. Ahí está. Ya está. Eso es la epidermis. Sobre la dermis, ¿qué puedes encontrar? Esto se llama papila, ¿no? La papila dérmica. Muy bien. Resulta que las terminaciones nerviosas, mira, los receptores que eran terminaciones nerviosas, o sea, dendritas, ¿ya? Pero ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? Espero me entiendas. Hay un tipo de prolongación, mira, tienes dendrita acá, y la dendrita tiene sus nódulos de Reiber, sus vainas de mielina y el teledendrón, ¿no? Pero resulta que esta dendrita está libre, mira, está libre. Pero tienes otro grupo de dendritas, su vaina de mielina, mira. Por acá las vainas de mielina y por acá el teledendrón. Pero esta dendrita está como encapsulada, ya como guardadita. Entonces a esta terminación nerviosa tú le llamas libre. Ahí está, ve. Y a esta la llamas como encapsulada. O como solemos llamarle en el mundo pre, también le puedes llamar corpúsculo, porque es así como se observa, ¿no? Mira, tienes... Uy, ya malogramos, ¿ya? Mira, tienes las dendritas acá, tienes las dendritas, y las dendritas están tapadas, están ¿qué? Encapsuladas, y el microscopio tú observas como un corpúsculo, y ahí aparecen los famosos corpúsculos. ¿Corpúsculos de qué? Corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Merkel, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Pacini, y así, ¿no? Tú puedes observar ahí, mira, ve, tú puedes observar ahí los corpúsculos. Los corpúsculos son terminaciones nerviosas encapsuladas, ¿ya? Las libres, memorízalo ya de una vez. La única terminación libre
que yo conozco es la del dolor. Ya, los nociceptores son terminaciones nerviosas ¿de qué tipo? Libre. Entonces mira por acá, ¿qué puede pasar? Mira, tenemos una neurona cerca a la papila dérmica, mira sus axones y ahí está. Pero esta terminación nerviosa es ¿de qué tipo? ¿Cómo le llamas? Encapsulada. Entonces, ¿cómo le vas a llamar a esto? A esto le vas a llamar corpúsculos. ¿Corpúsculos de qué tipo? De Meissner. De Meissner. Ya, corpúsculo de Meissner. Correcto. Ahora, hay otra neurona que está en la parte profunda. Mira, otra neurona que está en la parte profunda. Está en la parte profunda. Por acá más o menos. ¿Cómo le vas a llamar a este? Y también es encapsulada, ¿ve? También es encapsulada. Le vas a llamar los famosos corpúsculos de Ruffini. A este le vas a llamar Ruffini. Ruffini. Ahí está, ¿ve? Corpúsculo de Ruffini. ¿Ya? Pero te acuerdas, tenemos ¿ve? Meissner, Merkel, Ruffini. Y por acá tenemos los plexos de los folículos pilosos. Entonces, si este es el pelo, sobre el pelo, ¿qué vas a encontrar? El folículo piloso. ¿Ya? Sobre el pelo que vas a encontrar el folículo piloso. Entonces por acá encuentras el folículo piloso. ¿Está? Ahora sobre este folículo piloso resulta que hay neuronas y los somas de estas neuronas se ubican como ganglios. Y a esa unión de esos ganglios, ¿cómo le vas a llamar? A eso le vas a llamar pues justamente el plexo de ¿qué? Del folículo piloso. Ya para la parte más interna, no te olvides que debajo de la dermis que hay el tejido celular subcutáneo, ¿no? Hay otra terminación nerviosa, ya hay otra terminación nerviosa. Correcto, esta terminación nerviosa, ¿cómo se llama? Se llaman los corpúsculos de Pacini. Y los bulbos de Krauss los vas a ubicar por acá, una manera de asociación neuronal. Ya por aquí vas a encontrar muchos bulbos de Krauss. Por acá vas a encontrar muchos bulbos de Krauss. Correcto, por acá puedes encontrar los bulbos de Krauss. Por acá va a estar Krauss o Krause, ¿no? Como se escribe. Correcto. Entonces, mira, ve, ahí tienes toda la ubicación de los receptores que están a nivel de piel. No te olvides, epidermis y dermis forman parte, todo esto es piel, Entonces, hijo, ¿te sabes eso? Pues ya se acabó, ¿no? Ya puedes resolver tus preguntas del examen. Ahora sí, por ahí necesitas más nivel. Los receptores tienen clasificación y te las comento así nada más, ¿ya? Los receptores se pueden clasificar. ¿Cómo puedes clasificar a los receptores? Por tres formas, ¿ya? Puedes clasificarlos por la estructura y hablamos ahí de pueden ser neuronas o pueden ser células, los receptores también pueden clasificarse por la ubicación. Si están fuera, esteroceptores. Si están dentro, interoceptores. Y si están en músculos, como postura, movimiento, longitud, propioceptores, ¿correcto? Pero también por el tipo de estímulo. Y ahí aparecen los famosos mecanorreceptores, ¿ya? Entonces, por acá te pongo un datito por acá, ¿ya? Tenemos los mecanorreceptores. ¿Qué captan estos mecanorreceptores? Ellos pues te van a captar la deformación. Mira, ellos te pueden captar deformación. ¿Qué más? Estiramiento. Ya, deformación, estiramiento ¿de qué? De las células. Ya, de células. ¿Dónde encontramos mecanorreceptores? ¿Dónde hay movimiento? En toda la parte táctil, pues. Todos los receptores táctiles, tacto, presión, vibración, dolor, todos ellos te dan movimiento. ¿Dónde más? En los receptores, y acá está el detalle de la audición. ¿Ya? ¿Qué otros receptores están? Los nociceptores, los termoceptores, los quimioceptores. Ahí hay que poner bastante atención. ¿Por qué? También tenemos los
quimiosectores o quimiorreceptores. ¿Qué son los quimiosectores? Aquellos que captan sustancias, ¿ya? Aquellos que captan sustancias químicas. Y ahí tenemos básicamente dos sentidos. La audición, perdón, el gusto y el olfato. ¿Está? ¿Por qué? Mira la preguntita, mira la pregunta. Un mecanorreceptor, ¿cuál es? La audición. Y un quimiorreceptor, el gusto y el olfato. La explicación es la siguiente. Para tú sentir un sabor o oler un olor, necesitas sustancias químicas que activen a células, ¿correcto? Pero para la audición no necesitas una sustancia química. ¿Qué necesitas? Una onda sonora. Este es el oído, llega la onda sonora en la membrana timpánica, hace que vibre. Esa vibración pasa en el martillo, el yunque y el estribo, y esa vibración se pasa a la perilinfa, ¿no? A la endolinfa sobre todo, perdón, a la endolinfa. Entonces, mediante la endolinfa, el choque de la endolinfa sobre las paredes activa a las células del caracolo cóclea. Por lo tanto, así es como uno oye. Muy bien, entonces ahí tenemos los mecanorreceptores, ¿correcto? Espero te haya servido de repaso. Ya hemos culminado prácticamente con todo. Y acá te dejo pues una práctica, ¿eh? Acá te estoy dejando una práctica. Esta práctica la puedes descargar, va a estar en el Facebook. En el Facebook nos encuentras, acá ve, como Biofran, en la página oficial. Nos puedes buscar, en Instagram también va a estar subida. Y lógicamente el video va a estar en YouTube. Las claves y la solución de la práctica lo podemos hacer en otro video. Y coméntanos pues en la cajita de comentarios, ahí escríbenos qué claves son, ¿no? Algunas las he ido corrigiendo, ya las he ido subiendo. Y coméntanos tus claves, ¿ya? Sería interesante que conversemos sobre estos temas, ¿ya? Bueno, espero regresar próximamente ya con las pizarras oficiales, pero por lo pronto vamos a estar haciendo videos así. Escríbenos qué tema te gustaría seguir repasando. Estamos abiertos pues a prácticamente cualquier tema, ¿ya? Puede ser tanto de biología como de anatomía. Este es un tema de biología. Espero te haya servido esta sencilla explicación. La foto de esta pseudo pizarra, de esta hojita, va a estar también publicada en el Facebook para que pues puedas repasar en casa. ¿Correcto, chiquitín? Conmigo ha sido hasta pronto. Nos despedimos. Tu profesor, el docente Fran Loyola Paz. Hablamos.